Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando esto. Entonces, en el primer bloque nos hemos quedado meditando esto. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos va a amar con ternura. Si ya nos ama siendo pecadores, pero con pena. Cuando nos convertimos nos ama con ternura, con entusiasmo, con alegría, como si fuéramos preferidos. ¿Por qué? Porque hemos decidido renunciar al mal, hemos decidido renunciar a Satanás, el mundo, al demonio de carne. Hemos renunciado a todo esto. ¿Por qué? Porque nos hemos enamorado del Señor, nos hemos enamorado de su palabra. Hemos puesto como prioridad de nuestra existencia lo que es el Señor. Por eso aquí vemos en este cuarto dolor mental de Jesús, fue por su enamorada discípula Magdalena. Porque una vez que se convierte María Magdalena, está enamorada de la doctrina de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que significa el plan de salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo, y ustedes creen que estando ella ya purificada porque ha dejado al lado el pecado, no va a sufrir. Y el sufrimiento, así como en el programa donde vimos cómo nuestro Señor Jesucristo piensa en la pureza de María Santísima y le duele que su madre sufra, también le duele que sus hijos que se han convertido, sus hijos que son amados, ¿no?, sufran por lo que está pasando. Miren lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Dice que hubo una diáspora, huyeron los discípulos por miedo a los judíos que estaban persiguiendo. No lo digo yo, hasta en la Sagrada Escritura, ¿no? En los evangelios, ¿no?, que los perseguían, y como hicieron, los persiguieron duro a los discípulos, ¿no?, para querer matarlos, también e impedirles que prediquen sobre nuestro Señor Jesucristo. Sabía que había esa persecución, ya había anunciado Jesucristo que el cáliz que yo beberé, también lo beberéis ustedes en el martirio. Lo sabe nuestro Señor. ¿Creen que eso le gusta al Señor? ¿Qué hubiera sido lo ideal para Dios? Que el hombre no pecara, que el hombre le hubiera hecho caso, que no le hubiera desobedecido. Pero ocurrió que el hombre en su libertad desobedece, desobedece y no le sigue. Entonces eso le da pena a Dios. Entonces las personas que sí quieren obedecerle ahora, se han arrepentido de sus pecados. ¿Ustedes creen que a Jesús no le duele que tengamos que sufrir los que de alguna manera nos hemos arrepentido de algunas culpas y pecados que hemos tenido? Claro que le duele, porque nos ama, ¿no? Él no es indiferente a nosotros, nos ama, y nos ama con todo su amor divino que Él tiene. Entonces dice, dejando el Señor esta tierna y dolorosa materia, por ver a esta alma tan afligida y lastimada, le dijo, pues qué dolor te parece que sentí por la aflicción y pena de mi amada y bendita discípula y carísima hija mía María Magdalena. ¿Qué cosa habrá sentido el Señor? Alguien puede decir, bueno, pues eso son ocurrencias del padre Scopoli, pues, ¿no?, que el Señor sintió ese dolor, que de repente Él no sintió, como saben, eso no se puede saber. No, estamos meditando simplemente, estamos elucubrando, ¿no? Él que nos amaba mucho. Pero no es igual por todos, que igual que María Magdalena. Sí, ya se sabe que nos ama, sí. Pero empecemos por los ejemplos de que así como amó a María Magdalena, su discípula, por haberse convertido a Él, pues a ti y a mí también nos puede amar si nos convertimos. Esto es una cosa maravillosa, queridos hermanitos, ¿no? Por lo tanto, es bueno ponernos a pensar, no porque digamos Jesús nos lo dijo, ni lo escribió en un diario, ni nada por el estilo, sino porque es lógico que pensemos que conociendo a nuestro Señor Jesucristo, perfecto hombre y perfecto Dios que nos ama tanto, le doldría ver a su hija, ¿no?, que sufría de esta manera, ¿no? Dice, no podrás tú jamás, hija mía, ni alguna otra persona entenderlo bien por la perfección del Maestro que la amaba. Dice, ni tú y yo podríamos entender, ¿no?, cómo sufrió nuestro Señor al ver a esta hija suya, María Magdalena, en su conversión, haber dejado el pecado por seguirle al Señor, y que por haber dejado el pecado, ella ahora merecía pues una recompensa. ¿Y qué cosa es lo que recibe? Dolor, sufrimiento, porque María Magdalena, ¿por qué sufre? Porque Jesucristo no le era indiferente, porque Jesucristo no era una persona más para él, porque Jesucristo no era un simple profeta, porque Jesucristo no era igual que el de cualquier religión o credo. No, para ella descubre en su corazón, y por eso es santa, Santa María Magdalena, que Jesucristo es el único, el unigénito del Padre, que como Él no hay, no es un simple profeta, no es un simple personaje, no es un simple santo, es el santo de Dios que se hizo hombre y que está entre nosotros. Entonces,
¿Acaso le era indiferente Jesucristo a María Magdalena? Entonces, sabe muy bien nuestro Señor Jesucristo que no siendo Él indiferente al corazón de María Magdalena, que se ha arrepentido de sus culpas y pecados, y que ahora sí valora en su verdadera dimensión a nuestro Señor, sabe que está sufriendo. Ustedes dicen, que el Señor no le importaba, que diría, bueno, sufre pues por tus pecados y nada más, tan alegre fue así. No. Por eso aquí vemos estas palabras que pone el padre Scopoli en el combate espiritual. No podrás tú jamás, hija mía, ni alguna otra persona entenderlo bien, por la perfección del maestro que la amaba y por el amor y la bondad de la discípula amada. La discípula amada, al convertirse, tiene un amor y bondad increíble. No es un amor pecaminoso, no es un amor lujurioso, no es un amor simplemente humano, ya es sobrehumano, porque ya ella se ha convertido, ya ella ha conocido el bien de Dios, ya ha conocido al Salvador. Entonces el Señor sabe muy bien, porque Él nos conoce bien que somos sus criaturas, cómo son nuestros sentimientos, cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestras acciones y nuestras emociones. Él conoce muy bien. Él conoce muy bien si somos buenos o malos, si somos tibios, si somos fríos, somos calientes. Él conoce muy bien, porque es nuestro Creador. ¿Cómo no va a conocer el amor puro que ahora siente María Magdalena por Él? Solamente podría comprender alguna cosa quien hubiera experimentado y probado el amor casto y espiritual, así en el amar como en el ser amado. Qué bonito. Algo puede entenderlo. Hoy en día dicen amor platónico, ¿no? No, pero no se trata de amor platónico, sino de amor puro, santo y casto que puede sentir una persona por otra sin ninguna otra conveniencia ni egoísmo, sino que solamente busca el bien del otro, ¿no? Muy parecido a lo que puede sentir un padre, una madre o un amigo verdadero, sincero, ¿no? Que no está buscando nada para sí, sino el bien de su amigo. Por eso que Jesucristo dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces es un amor puro, casto, inocente. Solamente ese algo puede imaginar. No es que ya sabe, no. Algo puede imaginar de lo que es el amor que Jesucristo siente por ese amor puro que tiene Santa María Magdalena y que sabe que está sufriendo por todo lo que ha visto que le han hecho su maestro, Raboní, a su maestro, al que le enseñó el camino de la salvación, al que le enseñó lo que es la pureza, el que le enseñó lo que es el verdadero paraíso, que no es el mundo, ni el demonio, ni la carne, sino que es lo que Él ofrece, la salvación, que es su persona, ¿no? Entonces, este amor casto y espiritual, algo lo entenderán, dice la persona. Así en el amar como en el ser amado. Dice, tanto el amar a una persona, a un amigo, una amiga, santamente, como el haber recibido ese amor casto y puro, sin ningún interés mundano, sino simplemente el de recibir el bien. Pero no podrá hallarse jamás otro amor que sea semejante a este, porque así como no se halla un tal maestro, así tampoco se halla una tal discípula. Miren qué bonita comparación, ¿no? Podemos imaginarnos algo, pero ¿podremos saber y experimentar de verdad? Bien difícil, porque encontrar tal maestro como nuestro Señor Jesucristo es fácil, no, Él es el único. Los demás santos, de alguna manera, han enseñado, imitan a nuestro Señor Jesucristo, porque enseñan lo que Jesucristo enseñó, porque transmiten lo que Jesucristo enseñó, porque llevan al Padre como Jesucristo lo hizo. Por eso es que amamos a los santos nosotros, ¿no? Pero nadie como el mismo Cristo, nadie como el gran Maestro. Por eso es que Santa María Magdalena le dice cuando está resucitado, ¿qué le dice? Hola, bien amado. No, le dice Maestro, Rabuní, el Maestro, el único, el singular. Los demás todos son imitación y repetición del único Maestro, ¿no? Maestro. Así como Él no se halla, dice, un tal Maestro, así tampoco se halla una tal discípula. Es decir, como ella, la primera conversa, una conversa de esa magnitud. No es que no hayan habido conversos, por supuesto que la iglesia está llena de conversos, porque se forma precisamente de muchos judíos que dejan la religión judía para hacerse cristianos, ¿no?
Entonces, esos son los primeros conversos. Pero no se está refiriendo a la primera conversa en ese sentido, sino que tal discípula es porque ella ha recibido una gracia muy singular. Ya Jesucristo hablará de una parábola de que quién agradecerá más al Señor, el que se le perdonó una pequeña deuda o el que se le perdonó una gran deuda. Y contestan, bueno, supuestamente que le amará más el que se le perdonó una deuda más grande. Imagínense, María Magdalena tenía los 7 pecados capitales, ¿no? Tenía todos los pecados más graves y mortales. Es decir, candidata segura al infierno. Candidata segura a robarle el trono a Satanás. Eso era ella. Eso era ella. Candidata segura, ¿no? Ella moría, solamente era eso, morir de frente al infierno. Si no hubiese conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero se topó en su vida con Dios, con Jesucristo. Se topó en su vida con el Maestro, que le enseñó a salir de todo eso y le liberó de esa legión de demonios que estaban en su corazón. ¿Cómo no sentir gratitud, un amor agradecido a quien le ha devuelto la vida? Pues ese amor que lo tiene solamente ella. Tú y yo podemos algo experimentar, algo, sí, cuando el Señor nos ha perdonado nuestras culpas, nuestros pecados. Tú y yo hemos pecado y sabemos en qué pecado. A veces no nos acordamos, a veces sí, pero hemos pecado. Entonces, hemos recibido el perdón, ¿no nos da alegría? ¿No nos enternece el corazón? Imaginémonos lo que habrá experimentado tal discípula. Para tan gran maestro excepcional que no hay otro. Esta discípula así tampoco hay otra. Y queda registrada en el santoral como Santa María Magdalena y queda registrada en la Sagrada Escritura como modelo del amor que Dios pone a sus criaturas cuando se dejan liberar, cuando se dejan quitar las manchas del pecado, cuando nos dejamos nosotros liberar y soltamos a los demonios. No solamente que ellos nos tienen atados, sino que nosotros mismos atamos, porque no ponemos de nuestra parte. Tal discípula que fue capaz de renunciar a esos pecados y a eso, que ella misma ataba, ¿no? Porque la presencia de Dios hacía que el demonio la suelte a ella, pero los que ella agarraba, los pecados que ella agarraba, los soltaría, los soltó. Nos está enseñando entonces el poder de Dios que expulsa a los demonios, pero también nos está enseñando el de esta discípula capaz de soltar a los demonios y no volverlos a llamar, porque los extraño, porque extraño sus placeres, porque extraño sus gustos, sus ofrendas, sino renuncian ya definitivamente a Satanás. Esto es valiosísimo. Qué discípula, por lo tanto, más maravillosa, ¿no? Qué cosa encontrar así un gran maestro, discípula, difícil, ¿no? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, imposible, ya no hay otro maestro como Él. Pues no hubo ni habrá jamás otra Magdalena. No hubo otra Magdalena, como no hay otro Jesucristo, ni hay otro maestro que se le equipare. A mí me desespera, me cuestiona, ¿no? Cuando a veces están hablando de un mensaje de Jesucristo y ponen al lado uno de Gandhi, otro de Dalai Lama, otro de... Caramba, ¿es lo mismo? Por Cristo. No hay como el Maestro Jesucristo, no hay. Ahora, si tú no eres cristiano, puedes pensar lo que quieras, ¿no? Pero si tú eres cristiano, puede caber en tu cabeza que lo que habla, siente y dice Jesucristo se puede equiparar con lo que pueda decir cualquier otro maestrito de la existencia. Si piensas así, no eres cristiano, ¿eh? Ni yo soy cristiano tampoco, ¿no? Aquí pues el Padre Scopoli me está diciendo, no hay un tal maestro, no hay. Tampoco hay tal discípula, no hay otra María Magdalena, no hay, ¿no? Porque, caramba, ubiquémonos en nuestro sitio y ubiquemos al Señor en donde le corresponde, ¿no? Entonces, deja que los demás discurran y digan lo que quisieren en este punto. Que hable lo que quiera la gente, ¿no? Porque yo te aseguro que fuera de mi Santísima Madre, no hubo jamás persona que sintiese tanto mi pasión y muerte como Magdalena. Claro, como no le iba a doler a Jesucristo que sufriera María Magdalena, Santa María Magdalena. Y me pongo a pensar los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo, así como sufrió por María Magdalena, como sufre por tantos y tantos que llegaron a ser santos después de que se han convertido, pero ninguno como María Magdalena. Discípula que fue premiada viéndolo, ella siendo la primera a nuestro Señor Jesucristo.
y siendo la primera apóstol, la primera discípula, que sale corriendo a anunciar al resucitado, ¿no? Ese es un premio que ella recibe por su conversión. Imagínense. Los demás discípulos tenían sus pecados, pero no tanto como los tuvo ella. Entonces se han arrepentido de sus pecados, pero no se han arrepentido tanto de los que tuvo que arrepentirse ella, María Magdalena. Tal discípula recibió el premio de verlo resucitado a Jesucristo. Y de no solamente eso, sino de salir corriendo y anunciarlo resucitado. Es un premio, una discípula primera que ve como un regalo del cielo a Jesucristo resucitado. ¿Tú ya lo viste resucitado Jesús? ¿No lo hemos visto? Nos falta, ¿no? Nos falta. Sabemos que está vivo y resucitado, eso lo sabemos. Pero ¿nuestro corazón lo ha visto de verdad? ¿O nos seguimos viendo a nosotros y decimos que es el Señor? Aprendamos a ver, es un regalo que Dios permite, ¿no? Y así como después de mi bendita madre fue la más afligida en mi muerte, así en mi resurrección fue después de mi dulcísima madre la primera que mereció ser consolada. ¿Ya ven? Fue la primera. Después de María Santísima, la primera que fue consolada en la resurrección, ella. Porque ¿cómo sería ese llanto? ¿Cómo sería? Ni hablar de María Santísima, eso ya lo hemos visto en otro programa. Pero en este momento estamos hablando de una criatura que ha sido liberada de todo pecado. ¿Qué llanto sentiría ella? ¿No? ¿Qué angustia y qué dolor sinceros tendría, que Dios todo lo ve y lo sabe? Que le quiso consolar después de María Santísima a ella, ¿no? Y dice, la primera que mereció ser consolada. Y si hubiese habido otra persona que sintiese mayor dolor que Magdalena, sin duda hubiera sido favorecida y consolada por mi aparición antes que la misma Magdalena. Miren esta explicación linda que pone acá el Padre Scupoli en el combate espiritual. Si hubiese habido otra persona como Magdalena, ¿no? Quizás se le hubiera parecido, si hubiera igualito, a la par, a las dos se les hubiera, o a los dos se les hubiera parecido, ¿no? Pero resulta que no ha habido otra persona que le ame después de María Santísima como María Magdalena. Por eso es que después de consolar a la Madre de Dios, a María Santísima, Nuestra Señora, ¿no? A quien consuela con su resurrección, con su aparición, tranquila nomás, no sufras más, que aquí estoy, a María Magdalena, ¿no? Eso prueba el amor que ha tenido María Magdalena después de su conversión. Eso prueba que verdaderamente se convirtió de verdad, que no era ficticia la conversión, que no era una simple apariencia, que no era un teatro, sino que de verdad había cambiado. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y por eso que se le aparece. Si no, hubiera sido a otra persona que se le había aparecido como un regalo. ¿Por qué? Porque el regalo de verlo resucitado, ustedes imaginémonos, hay películas preciosas que hablan del deseo de ver a Jesucristo resucitado, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, o que no creían en la resurrección por último y que ya se habían deprimido de tal manera que estaban desesperados. En cambio, algunos que sí esperaban la resurrección, esperaban con una ilusión, pero con un dolor fuerte, porque todavía nunca habían visto un resucitado, a no ser a Lázaro, que era una resucitación temporal, pero no era la resurrección para la eternidad. Lázaro se volvió a morir, tú lo has visto caminando por ahí. No, se volvió a morir. En cambio, Jesucristo sí caminó 500 personas, se le apareció, estuvo 50 días, y después subió al cielo y se ha aparecido a los santos, porque a Jesús se le puede ver, porque Él ascendió en cuerpo y alma. O sea, que quien dice que ve a Jesucristo está loquito, ese no está loco. Lo ve porque Jesucristo tiene cuerpo y alma de verdad, ¿no? Ahora hay que ver si está loco de verdad y entonces ya ve a todo el mundo, ¿no? Pero aquí se trata de que Jesucristo, ¿se le puede ver? Sí se le puede ver. Si Él quiere, no es tan fácil tampoco la cosa, no es que yo lo veo porque digo aleluya, aleluya, amén. No es así. Dice, en el dulce sueño que Juan, mi querido discípulo, tuvo el día de mi última cena, sobre mi sagrado pecho, le hice capaz de profundos misterios, como dice San Juan 13:23. Y con la luz interior que le comuniqué, vio mi gloriosa resurrección. Miren qué bonito. Alguien podría decir entonces, ¿cómo? ¿No es San Juan el preferido de Jesús porque le amó más? Pues resulta que ya Jesucristo le había consolado antes de que él padeciera. Cuando San Juan se recuesta en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, ya por anticipado el Señor le reveló. Imagínense qué cosas habrá descubierto. Es decir, solo pensar nomás, uno entra en una dimensión
¿Qué cosa habrá descubierto San Juan al escuchar los latidos del corazón de Jesús? ¿Te has puesto a pensar y meditar en eso? No, que el padre Crowley está hablando de lucubraciones, que está con que no, oye, que es un hecho real. Tú pon tu cabeza en el pecho de alguien y no escuchas sus latidos, pero si resulta que esos latidos son de Dios, ¿esos latidos solamente se oyen como quien se oye llover o comunican gracias? ¿No? Si dice que cuando Santa Elena, la mamá de Constantino, encuentra la cruz de Cristo al costado del Calvario, en una fosa interna, ahí, en unas cavernas que estaban allí, junto con las cruces que estaban de Dimas y Gestas, dice, ¿cómo comprobaron cuál era la cruz de Cristo? Porque comenzaron a poner encima de la cruz a enfermos, a leprosos. Y el leproso que se echó sobre las otras cruces que no se sanó y después se echa en una, ahí está la de Cristo, porque ahí se sanó. Imagínense, si solo con el contacto con la cruz, donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, se producían milagros. Por eso que hay la costumbre de tocar los lugares santos, de tocar, ¿no? Porque transmiten gracia, porque ahí ha estado Jesús, ¿no? Imaginémonos lo que habrá sentido San Juan, escuchando los latidos del perfecto hombre, perfecto Dios, nuestro Señor Jesucristo allí. Muchísimas gracias y bendiciones, ¿no? Él como que ya tuvo un premio anticipado, ¿no? Pues lo dice aquí, en el dulce sueño que Juan, mi querido discípulo, tuvo el día de mi última cena sobre mi sagrado pecho, le hice capaz de profundos misterios, como dice San Juan capítulo 13, le hice capaz de profundos misterios. A veces me he puesto a pensar, caramba, verdaderamente, ¿cómo será eso, no? Si nosotros ante el Santísimo Sagrario nos enternecemos y sentimos su presencia, ¿cómo habrá sido recostar, ¿no?, la cabeza en el pecho de Jesús? ¿Qué cosa no transmitiría? ¿Qué misterio? Y con la luz interior que le comuniqué, vio mi gloriosa resurrección. Por eso San Juan había recibido ya de Jesucristo un consuelo, que le daba a él una esperanza singular, una esperanza, una certeza de fe, que ya la tuvo, repito, en el momento de la última cena. O sea, no tenía él que verlo resucitado, ya había experimentado él. Y el fruto amplísimo de las almas que había de resultar de mi pasión y muerte. Dice, ¿no? Amplísimo y el fruto amplísimo. ¿Qué significa el fruto amplísimo? Significa la cantidad de almas que se iban a convertir. Sabemos muy bien que después de Pentecostés menciona la Sagrada Escritura que cuando salen los apóstoles había más de 5,000 conversos. Sin contar los que ya se habían convertido en la predicación de nuestro Señor, ¿no? Pero es el fruto amplísimo. Ojo, no nos olvidemos que no solamente estaban los discípulos que el Señor había elegido para que evangelicen. Los primeros evangelizadores eran, y le decía a Jesús, cállate, no lo digas, eran los que recibían milagros, ¿no? Le decían, no le digas a nadie. El ciego que recuperó la vista, el mudo que pudo hablar, el cojo que se levantó, el leproso que se sanó, eran los primeros que salían. Fue Jesús el que me sanó. Ellos evangelizaban, ellos anunciaban el poder de Dios sobre la tierra, había llegado. Son los frutos amplísimos que ya le había comunicado nuestro Señor Jesucristo a San Juan cuando él recuesta su cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El fruto amplísimo de las almas que había de resultar de mi pasión y muerte. Y aunque verdaderamente mi amado hijo y discípulo Juan sintió mayor aflicción y pena de mi pasión y muerte que los demás discípulos míos, no obstante, como sabía ya el abundante y copioso fruto de la redención, no excedió en el dolor a la enamorada Magdalena. Miren, aquí explica qué bonito el padre Scupoli, por qué es que San Juan no fue el primero que vio a Jesucristo resucitado, porque él ya había recibido el consuelo anticipadamente. Por lo tanto, su dolor era un dolor con mucho más esperanza que el que podía tener María Magdalena, que ella nunca posó su cabeza sobre el pecho de Jesús, ¿no? Entonces ella no recibió esos misterios y esos consuelos espirituales que sí recibió San Juan. ¿Me dejo entender? Entonces, como ella no recibió, entonces el dolor de ella era mayor que el de San Juan, porque San Juan ya tenía el consuelo que había recibido en el momento que puso su cabeza en el pecho de Jesucristo. Y ahí le reveló una cantidad de misterios maravillosos. Por lo tanto, el dolor de San Juan era un dolor sincero, pero con una esperanza y una certeza de la resurrección que María Magdalena no experimentó.
pero que el dolor era tan sincero y mucho más fuerte que por eso es que decide el Señor manifestarse. Queda esto claro entonces que no es que María Magdalena, ¿por qué no fue entonces la discípula amada? No, sí, era la preferida conversa, ¿no? San Juan era el discípulo amado, pero ya le había transmitido cosas. Dice que no era entonces capaz de cosas tan altas y tan profundas como Juan. ¿Por qué es que María Magdalena no ha podido recibir lo mismo que recibió Juan? Porque no era capaz todavía. María Magdalena estaba en proceso de conversión. María Magdalena no es que ya era santa ahí mismito, ¿no? El Señor le saca sus demonios, sí, pero todavía tenía que ir convirtiéndose cada día más. Por lo tanto, todavía no era capaz de recibir esos misterios que San Juan sí era capaz de recibir en ese momento por su pureza, por su inocencia. El cual, aunque hubiese podido, no hubiera jamás impedido mi muerte por la luz y conocimiento que tenía del gran bien que de ella había de resultar a todo linaje humano. Es decir, San Juan, sabiendo los misterios, lo bueno, el fruto amplísimo que iba a sacar esa redención, aun cuando le doliera en lo más profundo, no hubiera impedido esa crucifixión. Porque él ya sabía en la última cena que después de esto venía la resurrección, y la resurrección para todos. Eso ya lo sabía San Juan, eso no lo había experimentado todavía María Magdalena. ¿Tenía un dolor sincero? Sí, pero todavía no sabía, no había experimentado el fruto amplísimo de la resurrección, todavía no. Por eso es que le consuela nuestro Señor Jesucristo apareciéndosele primero a ella, porque el dolor que tenía ella era sincero, pero todavía antes no había sido capaz de entender los misterios que sí San Juan, ¿no? ¿Ella qué hubiera hecho? Impedir la crucifixión como lo hizo, ¿no? Porque ella en el trayecto del Calvario, junto con María Santísima y otras mujeres, gritaban y querían impedir la crucifixión. Querían impedirla. San Juan sabía que eso era necesario que ocurriera. San Juan sabía que era la hora de Satanás, que los judíos se habían puesto de acuerdo con los romanos para que lo crucifiquen, ¿no? Que habían puesto testigos falsos los judíos, el Sanedrín y todo esto, para que lo crucifiquen al Señor. Y sabía que Jesús se quedaba así en silencio porque en su resurrección iba a salvar muchas almas. Eso lo sabía San Juan. Eso no lo entendía bien todavía María Magdalena, que después lo llega a sentir y a saber, ¿no? Dice, pero no sucedió así a mi amada Magdalena, porque cuando me vio expirar en la cruz, le pareció que le habían faltado el cielo y la tierra, por tener únicamente en mí puesta toda su esperanza, su amor, su paz y todo su consuelo. Es decir, en ese momento María Magdalena desfallecía. ¿Estaba pasando lo mismo a San Juan? Vamos a conversar esto en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos.